Entonces yo empecé con Duolingo y yo pensaba que sabía alemán. Entonces cuando llegué al aeropuerto el 1 de septiembre me monté en el avión y llegué a Alemania y no entendía nada. Era solamente ruido. O sea, iba al supermercado, me acuerdo la primera vez que una señora adorable me habló. No sé qué me dijo, no entendí absolutamente ni una palabra. Bueno, solo entendí panacota y pues supongo que me estaría preguntando que dónde está la panacota, pero yo no entendía nada, no le podía decir ni siquiera lo siento, no entiendo, o sea, no sabía decir no entiendo, o si lo sabía, pues yo me quedé en blanco, no sabía tampoco, no le dije nada en inglés, le podía haber dicho lo siento, no soy de aquí, no entiendo alemán, no hablo alemán. Literalmente era el segundo día que estaba en Alemania y entonces desde ahí dije, vale, quiero aprender alemán, quiero conectar con la gente, quiero integrarme en la cultura y pues tengo que estudiar de otra forma porque con Duolingo empecé, pero pues se ve que no era suficiente. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Este es mi primer vídeo, si no me conoces soy Lucía, tengo 22 años y hace un año me mudé a Alemania, acabé mis estudios aquí, aprendí alemán y ahora estoy trabajando aquí en Alemania. Hoy me gustaría contarte cómo pasé de un nivel A1 de alemán a un nivel B2 en un año. Creo que algo muy importante que tengo que aclarar antes de empezar con el vídeo es que yo pasé del A1 de alemán al B2 de alemán completamente, todo este proceso lo hice en Alemania. Yo me mudé de España a Alemania y es ahí cuando empecé a estudiar bien alemán y a intentar ir subiendo de nivel en este sentido, ¿no? Y creo que es algo muy importante a matizar y creo que puede ayudar bastante. O sea, yo te recomiendo si tienes la oportunidad y si puedes, de estás aprendiendo alemán, tanto hacer un viaje como hacer un intercambio, irte de au pair o irte de Erasmus allí, creo que se va a aprender mucho más rápido. De hecho, yo podía haber estudiado bastante antes alemán en España, pero dije, prefiero centrarme más en la carrera y en otras cosas, y cuando llegue aquí a Alemania, centrarme bien en aprender el alemán, y sé que lo voy a aprender mucho más rápido porque al final estás en un ambiente en el que todo está en alemán, y lo vas a usar mucho más, y va a ser mucho más rápido el proceso, y entonces yo dije que, bueno, creí que era buena idea aprender aquí alemán, y creo que eso es algo que te recomiendo. Y que, por ejemplo, yo cuando más he aprendido alemán ha sido aquí, hablando con la gente, creo que es como más he aprendido, porque además la gente sabe que estás aprendiendo alemán, tiene paciencia contigo, te ayudan, te corrigen los errores, te ayudan a expresarte, ¿no? Y eso es como más se aprende, el querer comunicarte al final es por supervivencia, o sea, yo quiero contarte algo, tengo la misión de transmitirte un mensaje y pues lo voy a intentar como pueda, ¿no? Y la otra persona también te va a ayudar pues porque quiere recibir ese mensaje. Y luego también al estar rodeada de todo en alemán, ¿no? En el supermercado las conversaciones son en alemán, en el tren, en el transporte público todo es en alemán, todo. O sea, tienes que adaptarte sí o sí a la cultura y creo que eso es un gran motivo que puede ayudarte a mejorar el alemán. Bueno, para ponerte un poco en contexto, yo me mudé a Alemania hace un año, decidí hacer un Erasmus aquí y creo que una cosa muy importante para aprender alemán es tener un motivo. Yo tenía un motivo para aprender alemán, simplemente quería vivir aquí, quería estar aquí viviendo de Erasmus y ese fue mi motivo. Al final fue un poco también supervivencia porque ahora te contaré más cosas, pero yo llegué aquí y sabía muy poco alemán, o sea, había aprendido con Duolingo, que yo lo recomiendo para empezar, pues para saber los colores, para saber decir comidas o decir me llamo Lucía, mi cumpleaños es el 20 de agosto o mi color favorito es el amarillo. Pero sí que es verdad que es bastante lento. Entonces yo empecé con Duolingo y yo pensaba que sabía alemán. Entonces cuando llegué al aeropuerto el 1 de septiembre me monté en el avión y llegué a Alemania y no entendía nada. Era solamente ruido. O sea, iba al supermercado, me acuerdo la primera vez que una señora adorable me habló. No sé qué me dijo, no entendí absolutamente ni una palabra. Bueno, solo entendí panacota y pues supongo que me estaría preguntando que dónde está la panacota, pero yo no entendía nada, no le podía decir ni siquiera lo siento, no entiendo. O sea, no sabía decir no entiendo, o si lo sabía, pues yo me quedé en blanco, no sabía tampoco, no le dije nada en inglés, le podía haber dicho lo siento, no soy de aquí, no entiendo alemán, no hablo alemán. Literalmente era el segundo día que estaba en Alemania y entonces desde ahí dije, vale, quiero aprender alemán, quiero conectar con la gente, quiero integrarme en la cultura y pues tengo que estudiar de otra forma porque con Duolingo empecé, pero pues se ve que no era suficiente. Entonces sí que es verdad que al ser de Erasmus en la universidad nos ponían clases, entonces en la universidad hacíamos todos los miércoles clases del A1 de alemán y aprendes pues a lo básico, a decir cuál es tu color favorito, qué te gustaría tomar, una cerveza por favor, cosas así. Y también está muy bien, pero llega un punto que tienes que aprender más por tu cuenta. Y yo en la universidad, en estas clases, aprendía mucho y estaba muy bien porque también todos estábamos igual, todos habíamos ido a Alemania, no sabíamos alemán, teníamos el A1, o sea, estábamos en clases de A1, teníamos el típico libro de gramática
como en las clases de inglés del colegio, pues igual pero en alemán de la 1 y ahí pues íbamos leyendo textos, escuchábamos audios, hacíamos ejercicios en grupo, pues diálogos, hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudias? Cosas así, que está muy bien para empezar y yo creo que pues es como un punto para conectar con la gente también, ¿no? El decir, pues de dónde vienes, qué haces aquí, cosas así, todo en presente, ¿no? Yo también tuve el problema que en estas clases de alemán estaba muy bien, también era un poco lento porque era solo un día a la semana, aunque también hicimos como un intensivo de alemán al principio, pero digamos que eso también pues era lo básico, ¿no? Y había muchos juegos, aprendimos pues los países en alemán, los puntos cardinales, cosas así. Pero llega un punto, me acuerdo, una vez estaba en el gimnasio y le quería contar a un amigo que conocí allí que la semana pasada había hecho mi primera dominada. Y yo no sabía hablar en pasado, yo en las clases de alemán sabía hablar en presente y lo básico, tampoco sabía muchos verbos. Y me acuerdo que le dije, te voy a decir algo, pero, o sea, lo hice ayer o lo hice la semana pasada, pero lo voy a decir en presente. Y al final, pues saber los verbos básicos y aunque digas, yo voy al cine ayer, pues él ya te entiende que fuiste al cine ayer, ¿no? Pero bueno, al final con los verbos básicos pues sales adelante y te intentas entender como sea, porque al final este chico, por ejemplo, tampoco sabía inglés, entonces o intentas aprender alemán con el traductor, con gestos, como puedes, o si no, no te puedes comunicar con la gente. Entonces, después de estas clases de allí de alemán, también en la universidad conocía más gente, conocía gente alemana que sí que habla inglés, la gente joven sobre todo. Sí que es verdad que la gente mayor a veces no quiere o no sabe hablar inglés. Yo me acuerdo que una vez fui a la estación de tren a sacarme un billete de tren y tuve que hablar con las señoras que estaban allí y había dos señoras, bueno, mayores, adultas y una chica más joven y ninguna quería hablar inglés. No sé si no sabían hablar inglés o no querían, pero bueno, al final, pues yo en ese momento les pregunté si podía hablar inglés porque pues no tenía la confianza suficiente para entender toda la información que me iban a contar para sacarme el billete de tren. Y bueno, pues al final sí que lo conseguí con el traductor y un poco con gestos y con los folletos y todo lo conseguimos, pero bueno, sí que es verdad que hay situaciones que son difíciles y bueno, te tienes que adaptar. Otra cosa que me fue muy útil para aprender alemán fue las series. Durante todo el Erasmus, yo estuve un año de Erasmus en Alemania, en la misma ciudad, luego me mudé a otra para el trabajo. Sí que veía bastantes series con subtítulos en alemán y una que me fue muy útil fue Bob Esponja. Könnte ich ein paar extra Servietten bekommen, bitte? Ach, Sie wollen ein paar extra Servietten, bitte? Hör auf damit! Hör auf damit, mich nachzuahmen! Beim allmächtigen Neptun halt eine talentierte Klappe! Okay, tschüss. O sea, al final yo por ejemplo iba por la calle y veía a un niño de 5 años y ese niño de 5 años tenía, pues ya sabía muchísimo más alemán que yo. Y digo, vale, es difícil, pero bueno, tiene que haber una manera. Entonces, por ejemplo, como Bob Esponja a mí me ayudó mucho porque literalmente es como aprenden los niños, o sea, es como muy visual, son diálogos muy sencillos y al final lo repiten todo muchas veces, ¿no? Entonces, ese para mí fue un gran método, creo que es un buen método para aprender alemán. A mí los dibujos animados me encantan. Entonces, Bob Esponja fue como, me lo ponía durante las comidas y veía pues capítulos y me iba apuntando como en una libreta, ¿no? Las palabras que no sabía o nuevas iba buscando. Creo que al principio, para aprender un idioma y entender bien las bases o ponerte un poco en contexto, digamos, con el idioma, es importante que tengas estímulos de muchos sitios. Por ejemplo, pues al final tener amigos alemanes con los que puedas hablar. Creo que ahí es cuando más se aprende, cuando tienes que comunicarte con otras personas y no sabes hablar bien, te equivocas muchas veces, no sabes decir palabras, pero al final el querer intentarlo y el querer mejorar es lo que yo creo que te ayuda a poder hablar cada día mejor, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a donde estaba viviendo, una residencia de estudiantes, conocí a una chica y esa chica solo hablaba alemán. No hablaba inglés, pero muy poco y tampoco podíamos tener una conversación fluida en inglés. Y además esa chica me caía muy bien y yo quería entenderla porque nos encontrábamos muchas veces en la cocina, cocinábamos juntas y me contaba cosas, igual por ejemplo me contaba pues lo que había hecho en el día o cosas que le habían pasado en su vida, ¿no? Algunas pues eso, pues muy felices y muy bonitas y otras un poco más tristes y ahí me daba rabia no entenderla y no poder comunicarte con ella. Y igual yo no poder comunicar, no poder contarle cosas, no poder contarle lo que me gusta o no saber expresarlo. Entonces ese fue otro motivo por el que yo aprendí alemán y intenté mejorar más, el poder conectar con la gente y hacer buenas amistades allí, porque al final estás fuera de casa, estás en otro país solo y yo creo que eso pues también está bien conocer a la cultura de allí y poder integrarte bien en la cultura.
y pues esa fue otra motivación para aprender alemán. Pero eso, que al final todo lleva su tiempo y yo creo que la clave es no tener vergüenza, no tener miedo a equivocarte, disfrutar de aprender el idioma y pues poco a poco ir aprendiendo, ir mejorando y además tú te lo notas. Yo creo firmemente, no sé si hay una razón científica para esto, que tú cuando aprendes un idioma, y yo lo he notado, tu cerebro va haciendo clics. O sea, hay veces que estudias gramática, pues eso, te pones series y vas mejorando, vas adquiriendo más vocabulario, mejoras la comprensión auditiva y de momento, de repente, tu cerebro va haciendo clics. Y yo hay días que lo noto, digo, jolín, hoy que bien he entendido esto, o hoy he podido hacer frases con palabras que pues he aprendido y he estudiado y noto que voy mejorando porque ya es, si por ejemplo sé integrar esas palabras nuevas en frases, es como que me va haciendo clic el cerebro, pues yo lo entiendo así. Entonces creo que en el aprendizaje del alemán, por ejemplo, te va a ir haciendo el cerebro clics y te vas a ir notando tú mismo que mejoras y que tienes cada vez una base más sólida. Bueno, después de este semestre en el que pues estuve hablando con gente, estuve viendo Bob Esponja en alemán, Duolingo al final lo dejé, busqué otras maneras de aprender, tuvimos el examen de la 1 de alemán y me salió muy bien y entonces en ese periodo de aprender el A1 de alemán pues también estaba estudiando por mi cuenta. Entonces para el siguiente semestre, con lo que ya había aprendido por mi cuenta, de estudiar por mi cuenta y hablar con la gente y demás, pude hacer el curso del B1 de alemán. Es decir, en un semestre, digamos que pasé del A1 al B1. Y entonces, este B1 al final era lo mismo. Teníamos el libro de alemán y íbamos, pues eso, leyendo textos, pues viendo como estructuras nuevas, pues el infinitivo o la terminación en N, cosas así. Y a su vez iba aprendiendo por mi cuenta también. Lo recomiendo mucho si vas a Alemania de Erasmus, pues vas a Alemania por cualquier motivo o a cualquier país del que quieras aprender un idioma, conocer a gente y hablar con esa gente en ese idioma, creo que es una fuente muy útil de mejora y creo que puede ser muy enriquecedora en muchos aspectos porque también te va a ayudar a conocer mejor la cultura, pues tradiciones o comidas o cosas típicas de ese país y al final también es igual lo que buscas, ¿no? Si tienes el motivo de aprender el idioma, quizás te traiga también la cultura de ese país, que es en el caso lo que me atrajo a mí también a Alemania. Pero bueno, tener claro también el motivo, o sea, ¿por qué quieres aprender alemán? ¿Por qué quieres, por ejemplo, en mi caso era porque quería venir a Alemania, quería hacer Erasmus aquí, quería quedarme aquí a trabajar, me interesaba mucho la cultura y quería aprender otro nuevo idioma y vivir una experiencia pues fuera de casa porque al final creo que también te hace crecer mucho y eso. Entonces, con el B1 de alemán tenía las clases también los miércoles 3 o 4 horas y hablaba con gente aparte, veía series y pues al final con toda esta mejora también iba a la biblioteca. Y lo que me ayudaba mucho era, me descargué muchas aplicaciones de vocabulario o de verbos. También puedo hacer un vídeo sobre aplicaciones que os puedo recomendar. Y entonces yo, por ejemplo, iba a la biblioteca, sí que es verdad que estudiaba bastante en la biblioteca alemán. Eso es un consejo que os puedo dar, es ir por vuestra cuenta, echarle horas, hincar codos y al final yo creo que la propia mejora de notar tú que estás haciendo las cosas bien te ayuda a seguir siendo constante, ¿no? Y estudiando más. Yo iba a la biblioteca por las tardes y me ponía estas aplicaciones, por ejemplo, y había una que me gustaba mucho que era verbos. Y aprendía los verbos en presente y en participio. Me hacía listas porque en alemán son irregulares, muchos no suele haber una estructura clara. Y entonces me hacía listas, por ejemplo, de verbos. Verbos de la 1, verbos de la 2, verbos del B1, verbos del B2. Y así me iba poniendo verbos y estudiando el participio. Y luego me tapaba una columna y pues le intentaba escribir, ¿no? Y así iba estudiando. Y así, al final es buscar un método que a ti te sirva. Entonces, por resumir un poco, cuando acabó este semestre, que fue en junio, o sea, digamos que yo llegué en septiembre a Alemania y en junio hice el examen del B1 en la universidad, el cual también aprobé, saqué buena nota, estoy contenta. Y entonces dije, vale, objetivo del verano, me voy a sacar el B2. Entonces yo acabé, digamos, en junio las clases y me inscribí para un examen del B2 el 30 de agosto. Sí que es verdad que este verano mi objetivo era ese, o sea, no he hecho otra cosa, no he tenido vacaciones, por así decirlo. Era simplemente estudiar alemán y pasar del B1 al B2. Entonces, ¿qué es lo que hice? Seguí aprendiendo por mi cuenta, me descargué PDFs de ejercicios, preparación de examen, pues compré más libros de preparación para el examen del B2, hice el examen del TELC concretamente. También quiero hacer un vídeo más adelante, decirme si es útil de cómo preparé este examen del B2, consejos y herramientas que he usado y un poco también la experiencia del examen, ¿no? Pues cómo es,
en la estructura y un poco un review de todo eso. Y entonces, aparte de estudiar por mi cuenta, dije, vale, quiero una profesora particular, porque creo que también es muy útil el ser constante en ese sentido, tener clases todas las semanas, poder preguntarle dudas. Yo en concreto utilicé una plataforma que se llama Preply. Entonces, para aprender alemán, yo usé esta plataforma de Preply. Encontré a Emily, que es una profesora que me encanta, trabajo muy bien con ella y creo que enseña muy bien y me ha ayudado muchísimo. De hecho, gracias a ella pude aprobar este examen del B2. Ella es nativa alemana e inglesa y además está aprendiendo español, por lo que vi la oportunidad perfecta, la profesora perfecta para poder aprender con ella. Y me parece muy útil porque en esta plataforma son clases de 50 minutos y literalmente pues puedes organizar las clases como tú quieras. Yo en concreto quería practicar la parte oral porque estudiaba mucha gramática y tenía esa buena base, y también el escuchar también, digamos, se me da bien porque practiqué mucho durante ese año con gente alemana y estando viviendo allí. Pero la parte de hablar era también la que más me costaba, pues eso, porque hacía muchos errores o no tenía suficiente fluidez o quizás estructuras que utilizar. Entonces ella me ayudó mucho a poder mejorar esa parte, ¿no? Hicimos toda la parte del B2 de alemán, de la parte de hablar, preparamos un poco la estructura, hacíamos ejercicios, me corregía todo el rato los fallos que hacía y me motivaba mucho, entonces eso me ayudó mucho. Y finalmente este verano, a final de agosto, el 30 de agosto, pude hacer el examen del B2 y lo probé. Y esa es mi historia. Espero que te haya gustado el vídeo. Déjame más ideas de vídeos en los comentarios. Este ha sido un poco desastre, yo creo. Quizás tengo que estructurarlo mejor, ya me dirás si tienes ideas para más vídeos o cualquier pregunta que tengas, déjame en los comentarios. Y también me gustaría hacer más vídeos de pues, más experiencias del Erasmus, diferencias de España con respecto a Alemania, quizás también de supermercados, qué cosas son más caras aquí, cosas más caras en España. Y bueno, espero verte en el siguiente vídeo. ¡Chao!